Veamos esta pregunta, ejemplo, ¿no? De cómo deben ustedes evaluar una pregunta, por ejemplo, de probable neumonía comunitaria típica. Entonces, la pregunta habla fundamentalmente de varón de 45 años, fumador pesado, va a urgencias, con fiebre alta. Entonces, lo primero siempre que les hemos recomendado, siempre lean una pregunta de este tipo, que así van a ser la mayoría de las preguntas hoy en día, preguntas con texto largo. Siempre lean primero la pregunta. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, yo ya sé que lo que me están preguntando es diagnóstico. Me pueden estar preguntando cuál, por ejemplo, es la etiología, y en realidad basta que detecte qué tipo de neumonía es y al toque podría yo responderla, ¿no? En forma casi inmediata, ¿no? Podrían preguntarme cuál es el tratamiento de acuerdo al diagnóstico, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que debo recordar? Cuando hay una pregunta que yo comienzo a ver y digo, ah, ya, esto debe ser neumonía, entonces, fijamos, por ejemplo, en la edad. Eso siempre es no se cumple para todas las patologías, obviamente, pero en este caso sí, la edad puede ser muy importante porque recuerden, por ejemplo, que el patrón de adolescente, ¿no? El patrón de adolescente y joven siempre te van a hacer pensar primero en micoplasma, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que uno piensa debe ser, probablemente sea micoplasma. No, el adulto, probablemente, estamos hablando del adulto entre los 25 y 55 años, que es el que está en mayor actividad, ¿no? Y la mayoría de las preguntas se centran en ese grupo, como en este caso, 45 años, lo más probable es que su cuadro neumónico sea por neumococo, ¿no? O sea, Streptococo pneumoniae. Entonces, neumococo. Definitivamente, a los adultos mayores, la severidad de la neumonía nos hace pensar en influenza, y si es en atípicos, bacterias atípicas, en clamidia, neumonía. Entonces, por la edad podemos tener ya una proyección y uno tiene que ir viendo cuál es esa posibilidad. Después está el hecho de que la secuencia clínica te va a dar muchos datos. Si yo estoy hablando de neumonía, lo primero que me va a llamar la atención es el hecho de si este es un cuadro brusco, ¿no? Recordar siempre que el cuadro brusco frente o de inicio súbito, no tanto súbito, sino brusco realmente, uno en un día, versus ¿qué? Versus el cuadro que es en varios días, ¿no? Entonces, el paciente que tiene muchos días, ¿no? Varios días de evolución, generalmente este de acá corresponde más a neumococo y en general atípicos, ¿no? Versus atípicos. Ojo que también el hecho de lo que tengamos previamente, por ejemplo, si bien acá no lo dice, pero la mayoría de los pacientes tienen alguna relación con algo. Por ejemplo, busquen en una neumonía, hay que buscar si el paciente ha tenido infección viral previa, gripe previa. Generalmente la gripe previa es característico ¿no? del paciente con neumococo. Neumococo suele ser postgripal, ¿no? Suele ser postgripal, es una característica, mientras que hay algo característico en los atípicos, especialmente en micoplasma, el hecho de que sean en grupo, ¿no? O la diseminación aérea, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante, o sea, el hecho de estar en grupo, la diseminación aérea de la enfermedad hace pensar en micoplasma. El contacto con aire acondicionado,
nos hace pensar en Legionela, por ejemplo. Entonces, esos datos hay que tener importancia. Y acá viene la importancia, por ejemplo, dice, ve, va a urgencias con fiebre alta, la clínica, recordar que la fiebre generalmente, la fiebre alta va más con típicos, ¿no? Y la fiebre baja o febrícula va más con atípicos. Aunque en virus no se cumple tanto eso. Por ejemplo, coronavirus, influenza, sí pueden tener también, ¿no? Fiebre elevada. Entonces, lo otro es la disnea, la rápida progresión, como decíamos, ¿no? Entonces, tos productiva, con esputo amarillento, el dolor pleurítico de costado. O sea, esto tiende a ser netamente atípico, refiere proceso más o menos 3 días, o sea, es un proceso rápido, no antecedentes de enfermedades pulmonares, ¿ok? Sin hipertensión, ¿no? Ese es lo otro que uno tiene que ver, el antecedentes. Antecedentes importantes, tenemos que es un fumador pesado, el tabaquismo puede predisponer a enfermedades, ¿no? Infecciones, a mayor gravedad de enfermedad, ¿no? Especialmente por hemófilos, influenza, ¿no? O sea, típicos, moraxela, catarralis, ¿no? Y neumococo. Entonces, la hipertensión, ¿qué nos puede ser importante ahí pensar? Bueno, solamente el hecho de que si hubiera tos seca aislada, podríamos pensar en un efecto adverso. Recordad que los IECA pueden producir, por ejemplo, tos como efecto adverso. Entonces, siempre tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, el antecedente y ir observando, ¿no? ¿Cuál es el cuadro que vamos a evaluar en el cuadro en el examen clínico, ¿no? La matidez en emitoras de lecho nos está hablando de qué? Nos está hablando fundamentalmente, ¿no? De que es un cuadro típico. Es más frecuente. Crepitantes en base pulmonar, que es lo característico en las consolidaciones, ¿no es cierto? Soplo tubario y crepitantes, ¿no? Y por último, la imagen, ¿no? La radiografía, por ejemplo, es importante, que es lo que vamos a evaluar. Decimos, tenemos radiografía, tenemos una consolidación lobar, allá, consolidación, compromiso lobar, ¿no? Entonces, esa focalización tiene que ver usualmente con típicos versus los patrones generalmente, ¿no? Intersticiales atípicos, que pueden ser atípicos o virales. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, uno ve acá, por ejemplo, que es un paciente que tiene una hipoxemia, llegando, ¿no? Llegando casi a hipoxia, aún no es menor de 60, un PCO2 de 35, y el diagnóstico más probable. Por ejemplo, en actitud, ¿habría manera de tomar una actitud acá? Probablemente no tengamos el patrón, ¿no? Para poder aplicar, por ejemplo, un score de CRB65, porque no tenemos, ¿no? Una evidencia de cuál es, si la historia no te da esos datos, rápidamente te das cuenta que hacia eso no se dirige la pregunta. Pero si me dieran acá, por ejemplo, una saturación en lugar del PO2, ¿no? O el PO2 menor de 60, ¿no? Que podría ser un buen dato, ¿no? Menos de 60, o me dijeran que la saturación es baja, menor de 92%, probablemente esto sí indicaría hospitalización. Este PO2 podría ser un indicativo de hospitalización si ese fuera el sentido de la pregunta, porque en realidad solemos ver la saturación menos de 92% y esto se relaciona generalmente con un PO2 que está en menos de 65. Entonces, menos de 60 correlaciona más con 90%. Entonces, acá vemos nosotros que tenemos la respuesta que va a ser la neumonía por Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo. Todo apunta a ello.
¿Cuál es el diferencial más importante? El Mycoplasma pneumoniae, que sería si este fuera más adolescente o joven y si tuviera, ¿no?, una evolución más lenta y si tuviera una clínica de atípico. Entonces, este es el diferencial. Y neumonía aspirativa como un diagnóstico que siempre hay que hacerlo, ¿no? Descartarlo, que puede ser distractor, ¿no?, pensando quizás si tuviera un poco más de edad, pero que se descarta básicamente porque hay antecedentes importantes que no tiene. ¿Cuál sería el antecedente importante en aspirativo? Pues que sea alcohólico, pues que sea, ¿no?, un paciente con secuela neurológica. Entonces eso nos haría pensar quizás en un aspirativo. Entonces la neumonía comunitaria, como ven ustedes, podemos evaluar, podemos analizar la pregunta de esta manera, la típica. Tenemos acá la pregunta de neumonía comunitaria atípica, clásica, por ejemplo, y vamos a ver, mujer de 24 años, sin antecedentes, refiere 5 días de malestar. Entonces vamos a fijarnos en la edad. ¿Esto es importante? Sí, suele ser importante, no siempre, ¿no? Esto es probablemente en algunos capítulos, siempre la edad te va a dar datos fundamentales, pero en el caso de neumología, acá sí, en neumonía puede darnos cierta orientación, en otros casos vamos a ver que no tanto. Entonces, la edad es fundamental en este análisis, básicamente, ¿por qué? Porque recordar que las neumonías, ¿no?, las neumonías en adolescentes y jóvenes tiende a estar, o sea, estamos hablando entre los 12 y los 25 años, suele ser Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Mientras que en el adulto, y típicamente postgripal, en el adulto, ¿no?, estamos hablando entre 25 y 55 años, suele ser neumococo. Mientras que en el adulto mayor, mayor de 65 generalmente, mayor de 65, ¿no?, vamos a estar más probable, con mayor tendencia a ser por influenza. También neumococo es importante y en el atípico la clamidia se vuelve también importante. Entonces eso hay que tener en cuenta. Siempre recordar que la pregunta es clave. De leer la pregunta primero, ¿cuál sería su manejo? Entonces yo ya sé que tengo que hacer el diagnóstico primero para poder saber el manejo y tengo que tener en claro, ¿no es cierto?, características para este manejo. O sea, sabemos que en neumonía hay que saber para el manejo, por ejemplo, si el paciente es ambulatorio o no es ambulatorio, si el paciente tiene factores de riesgo de resistencia o no. Entonces ahí yo ya voy fijándome en la pregunta. La secuencia clínica es importante. Es un paciente primero que te dice que no tiene antecedentes, mírenme, sin antecedentes. Y eso, el no tener antecedentes es importante porque, por ejemplo, en la decisión terapéutica nos va a llevar fácilmente a definir que no hay factores de riesgo de resistencia. Entonces, no tiene uso de antibióticos previo a los últimos 90 días, no tiene diabetes, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene cirrosis, no tiene inmunosupresión, VIH, uso de corticoides en forma crónica, que me diga que este paciente va a requerir un tratamiento probablemente pensando en la posibilidad de resistencia. La evolución es un poquito, ¿no?, de varios días, de 5 días, malestar, fiebre, baja de peso y febrícula, ¿no? Entonces, ¿no?, es insidioso, a diferencia de, por ejemplo, un neumococo que suele ser de inicio brusco, es insidioso, es típicamente, es, además de eso, ¿no?, tener en cuenta de que hay febrícula que tiene
tos, ¿no? Pero no habla de secreción, parece que es una tos seca. A veces algunas cosas hay que asumirlas. Y que tuvo un cuadro, ¿no? Un cuadro respiratorio alto al inicio. Por ejemplo, dolor de garganta, congestión nasal, ¿no? La tos ha empeorado en los últimos días y además se suman otros síntomas. Entonces, esto va a encauzarnos más hacia una clínica atípica. La clínica atípica podemos relacionarla tanto a bacterias como a virus. Entonces ahí tenemos que ver que los síntomas no pulmonares, ¿no? También van a ser importantes. Por ejemplo, aparece el dolor muscular. Vamos a ver la mialgia como un factor importante y característico de algunas neumonías atípicas. El dolor de oídos, ¿no? Si hubiera cefalea también sería importante, pero acá tiene, por ejemplo, dolor de oídos. Entonces ya me hace pensar dolor de oídos, ¿no? Si fuera atípico pensaría en hemófilus, pero si es atípico pienso en micoplasma. En los antecedentes, no sé si hay antecedentes importantes, si hay un antecedente epidemiológico, miren ustedes, qué cosa tiene de epidemiológico acá. El hecho de que trabaje como maestra y que varios estudiantes han tenido infecciones respiratorias. ¿Esto será importante? Claro que sí. Entonces, este antecedente es importante porque me dice que hay una transmisión aérea del factor, la bacteria o el virus. Y eso generalmente, esta transmisión aérea es característica, ¿no? O sea, lo que se llama la vía inhalatoria. Es característico de los atípicos y virus. Entonces, nuevamente todo apunta a que sea un atípico o que sea virus. Entonces, inhalatoria, eso es el dato que me da, ¿no? Recordad que en neumococo la transmisión es por microaspiración, básicamente es colonización de la boca. En este caso es inhalatoria y puede haber este dato, ¿no? Que trabaje como maestro, que viva en un centro de alta densidad, ¿no? En una comunidad terapéutica, un soldado, ¿no? Un seminarista, etcétera. Entonces, ese tipo de datos son interesantes. Siempre recordar, ¿no? Por ejemplo, los datos, ¿no? En el examen, antes de pasar a esto, en el examen, ¿no? ¿Hay algo interesante? Sí. No tenemos estertores húmedos clásicos, ¿no? O sea, encontramos una respiración ruda, sin hallazgos significativos. Siempre hay que ver, no tiene una clínica típica, entonces eso se puede llamar disociación. Si es que la radiología me demuestra un infiltrado, y así parece ser. La radiografía de tórax muestra infiltrado intersticial bilateral. Entonces hay radiología positiva en el caso de que no hubo infiltrado, pero es un infiltrado de tipo intersticial. Y característicamente habría disociación clínico-radiológica. Entonces ya todo eso apunta, eso es característico de los atípicos, sobre todo el micoplasma. Entonces ahí voy viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que esto es una neumonía por micoplasma. Tengo fundamentalmente la edad, ¿no? Tengo la edad, tengo el hecho de la clínica característica, la disociación, tengo la radiología, tengo la transmisión y tengo los datos asociados a síntomas no pulmonares. Entonces, de esa manera yo puedo concluir y decir fácilmente, incluso más rápido de lo que lo he hecho, de que esto es una neumonía por micoplasma. Y por micoplasma yo sé que los beta-lactámicos no van a ser útiles. Entonces, no beta-lactámicos. Básicamente es macrólidos, en su defecto, si no tengo macrólidos, ¿no? Tetraciclinas de ellas, básicamente la doxiciclina, ¿no? Y más en su defecto, siempre recomendando no usarlos, las fluoroquinolonas también coberturan atípicos. Entonces, primero buscamos la respuesta, claritromicina o acitromicina.
La amoxicilina clavulánico no es, los beta-lactámicos no van a coberturar nunca micoplasma, y la ceftriaxona, muy utilizada, puede ser un distractor. Este es el diferencial, pero esta ceftriaxona nos puede distraer por el hecho de ser parenteral, por el hecho de que es lo que más se usa en nuestro medio. Uno podría decir, uy, yo le daría ceftriaxona, y no recordar que este, como beta-lactámico, tampoco no cobertura. Entonces, no es útil. Entonces, claritromicina. Esta es la manera de enfocar, ¿no?, lo que sería una neumonía comunitaria atípica. Veamos esta pregunta interesante de neumonía aspirativa. Y aquí, por ejemplo, sí se aplica, ¿no?, importante lo de la edad. Por ejemplo, el hecho de tener una edad de 72 años o el hecho de ser adulto mayor. Recuerden que el concepto de adulto mayor para OMS es a partir de los 60 años. Y es un concepto no técnico, no científico. Es un concepto sobre todo social, ¿ok? Es sobre todo para programas. Es social, es para tratar de coberturar más tempranamente los programas. Pero el concepto biológico, el concepto científico, ¿no?, es mayor de 65 años. Ahora, claro que el geriatra les dirá, porque le conviene, no, hay que usar 60 años, incluso dicen desde los 55. No, está bien, desde ahí uno tiene que ir pensando en la vejez, eso no, nadie lo puede dudar. Pero los cambios definidos, como para decir adulto mayor, los cambios biológicos definitivamente se dan a partir de los 65 años e incluso en algunas sociedades a partir de los 70 años por su expectativa de vida al nacer. Entonces, el adulto mayor, para nosotros, 65 años para arriba, y por eso que lo van a ver ustedes que los cortes en scores, por ejemplo, el CRB 65 o el CUR 65, es 65 años, no estamos mintiendo. Entonces, el adulto mayor, ¿no?, generalmente uno puede pensar, nos va a ayudar a pensar que tiene mayor posibilidad de aspiración. Claro que sí, porque va a tener, ¿no?, menor control de la protección de la vía aérea o secuelas, o puede tener secuelas ya neurológicas importantes. Puede dormir con un CPAP, por ejemplo, puede tener ya apnea del sueño o consecuencias de ese tipo, ¿no? Un roncador, por ejemplo, ¿no? Lo segundo es importante, es la clínica, es el antecedente. Entonces, cuando uno piensa en neumonía aspirativa como una posibilidad, dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Ah, tiene un DSB o ACV o como quieran ponerlo ustedes. Es una secuela neurológica importante. Esa secuela neurológica, recordar que nos puede predisponer a qué? Nos puede predisponer a atragantamiento, a broncoaspiración. Entonces, a broncoaspiración. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, el DSB, dice, hace 2 años dejó una disfagia moderada, con mayor razón. Tiene una disfagia, tiene menor control de los músculos a nivel faríngeo y la protección a ese nivel. Y tener en cuenta otras circunstancias que hagan que el paciente, por ejemplo, ¿qué otras circunstancias puede hacer que el paciente se broncoaspire? Sobre todo aquellas que comprometan el sensorio. En forma aguda, el etilismo. Un estado convulsivo, postconvulsivo, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Un estado postconvulsivo. O también, por ejemplo, una secuela neuroquirúrgica o un trauma neuroquirúrgico. Entonces, eso a tener en cuenta como antecedente. Se presenta en la clínica, es importante la secuencia. La fiebre, ¿no?, generalmente va a tener una clínica típica, pero con algunos rasgos. ¿Qué rasgos buscaría? Que tenga un esputo, sobre todo abundante, incremento del esputo, eso es importante, incremento de la purulencia, generalmente es más purulento, color marrón verdoso, puede ser maloliente, puede ser, ¿no?, puede ser de mal olor, ¿no?, puede ser a veces
Hay un término que se usaba en semiología muy antiguo, ¿no? Porque puede tener un olor, ¿no? Pleurítico, disnea progresiva, ¿no? Es una neumonía que rápidamente produce disnea y de evolución rápida. Dice, 4 días previos tuvo episodio de asfixia mientras comía. Esto es importante, ¿no? El dato, el antecedente de asfixia, por ejemplo. El paciente se encuentra somnoliento, pero no responde a estímulos. Este trastorno de sensorio, el trastorno de sensorio, definitivamente aboga más, cada vez más aboga hacia este cuadro. No responde a estímulos verbales, con mayor razón. Hay crepitantes en la base pulmonar, sobre todo en el lado derecho. Efectivamente, la localización de la clínica y después de la radiología va a ser importante, ¿no es cierto? Y que sea una lesión consolidativa clásica. Y entonces ahí va a aparecer la radiología como algo importante, no siempre va a estar presente, pero podría quedarse solamente en clínica, pero la radiología, si me revela que hay una consolidación en el segmento, ¿no? En el lóbulo inferior, que es lo más característico, lóbulo inferior, entonces voy a tener la consolidación en el lóbulo inferior, sobre todo en el segmento posterior, y un AGA que nos muestra, ¿no?, tendencia a la hipoxemia, aboga a este proceso neumónico. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Obviamente una neumonía aspirativa. La neumonía aspirativa, ¿no?, tiene características, siempre va a comprometer con las bacterias que suelen estar colonizando la boca, ¿no?, y que suelen ir hacia, en el caso de la aspiración, existe por eso el mecanismo de microaspiración. En este caso ya no es un mecanismo de microaspiración, pero no deja de estar neumococo ahí. Y se puede sumar anaerobios de la boca. ¿Por qué es importante hablar de anaerobios de la boca? Porque recuerden que el anaerobio por encima del diafragma es un anaerobio menos agresivo. No vamos a pensar netamente en bacteroides fragilis, por ejemplo, que lo vemos por debajo del diafragma. Entonces, aquí eso va a ser fundamental, por ejemplo, si es que la pregunta se convirtiera en terapéutica. Si me preguntan terapéutica, entonces yo digo, esta es una neumonía aspirativa, pero ¿qué es lo que tendría que escoger? Tendría que escoger siempre un antianaerobio y la cobertura sobre típicos, porque es una neumonía típica al final, ¿no es cierto? Al final tengo la clínica de neumonía típica, ¿no? Tengo el examen clínico de neumonía típica, incluso la edad puede estar por ahí. Entonces, definitivamente necesito coberturar esto con un beta-lactámico, idealmente para neumonía típica, y sumarle un antianaerobio. Y entonces ahí voy a tener, por ejemplo, lo que más se usa en el país, la combinación de ceftriaxona más clindamicina. Ojo que la clindamicina es un buen antianaeróbico, pero es de potencia intermedia. De mayor potencia en metronidazol no se suele utilizar tanto, ¿no? La ampicilina sulbactam es una muy buena combinación. Y este es el grupo que se llaman, ¿no es cierto?, los llamados, ¿no?, beta-lactámicos más inhibidores de la beta-lactamasa. Son mucho más potentes que esta combinación. Son lo que más se usa en el resto del mundo, pero en nuestro país nunca ha sido motivo de respuesta, hay que decirlo. Hay que saberlo si es que a un momento nos lo ponen. Si nos ponen ampicilina sulbactam, va a ser siempre de mayor elección que ceftriaxona clinda. Y la posibilidad de piperacilina tazobactam, que sería pues muy parecido a ampicilbactam, con la diferencia de que este me está cubriendo pseudomona. Si me cubre pseudomona es porque es intrahospitalario el problema. No es el caso, entonces no lo tendría por qué dar. Pero queda en el hecho de que si la pregunta, por ejemplo, me dijera que paciente hospitalizado, si me dice paciente hospitalizado, la cosa cambia. Y si me pregunta la terapéutica, tendré que buscar, después de definir que es aspirativo dentro del hospital, piperacilina, tazobactam. ¿Se dan cuenta? Entonces los datos se van ordenando y uno dice, ya tengo ahí. Porque la neumonía por neumococo sería en todo caso diferencial,
porque tiene ¿no? la consolidación, tiene la clínica típica, pero tiene factores que me hacen pensar que el mecanismo no ha sido microaspiración, sino una verdadera aspiración. Entonces, queda como diferencial. Y el síndrome de aspiración gástrica, recordar, a veces no lo enseñamos porque es algo que nunca han preguntado, pero recuerden que este es el síndrome de Mendelssohn. ¿Y dónde lo hemos mencionado alguna vez? Lo mencionamos en síndrome de distrés respiratorio agudo. Si bien es cierto, todas las neumonías me pueden llevar a un síndrome de distrés respiratorio agudo, los Mendelssohn con mayor razón. ¿Qué significa esto? Te has aspirado contenido ácido. Entonces es una quemadura del pulmón. Entonces, un síndrome de aspiración gástrica es cuando el paciente no se broncoaspiró como acá, se atoró y pasó, no. Acá es el paciente porque lo estuvo de repente sedado, relajado, plum, se aspiró con contenido gástrico puro, que es, ¿no?, sin alimentos, que es netamente, generalmente ácido. Y eso produce un infiltrado intersticial, ¿no?, alveolar bilateral con severa distrés respiratorio, ¿no? Generalmente requiere en ese momento inmediato no solamente corticoides, y lo más probable es que sí se infecte. Estos pacientes incluso generalmente tienden los síndromes de aspiración gástrica a hacer una pregunta de causas, por ejemplo, causas de distrés respiratorio de tipo directo. Recuerden que los distrés respiratorios de tipo directo, típicamente la neumonía, el síndrome de aspiración gástrica, la contusión pulmonar. Entonces, ahí, esto es un distractor, funciona como un distractor en este cuadro. Muy bien. Veamos una pregunta, analicemos neumonía asociada a ventilación. Entonces, lo primero que hay que saber es que una neumonía asociada a ventilación es un subtipo de neumonía intrahospitalaria. Siempre recordando que la neumonía intrahospitalaria es una neumonía que se produce 48 horas, inicia 48 horas después de haber sido hospitalizado. Entonces, uno cuando enfrente esto, uno dice, ¿me será útil acá, por ejemplo, la edad? Pues no. Sobre todo te va a ser útil en este análisis, ¿no?, el dato del ingreso. El dato del ingreso es fundamental. Entonces, ¿a qué? Si hubo ingreso, está ingresado en un hospital. Entonces, probablemente sea intrahospitalario. Tengo que ver el tiempo. Un paciente masculino de 58 años, pero que es ingresado a UCI. Ya eso es claro. Tras sufrir un infarto de miocardio complicado con insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos un ingreso hospitalario que no fue por neumonía, fue por otra causa. Eso es importante, otra causa, no neumónica. Entonces esto es fundamental para poder pensar en que pueda ser, primero, la probabilidad que sea intrahospitalario. Entonces puede ser intrahospitalario. Lo segundo, que dice que ha sido ingresado a cuidados intensivos, ha sido ingresado a UCI. Por lo tanto, la mayoría de estos pacientes en UCI van a requerir ventilación mecánica. Este dato es fundamental, ¿no? Ha sido intubado. Entonces, del momento que ha sido intubado, comienzo a contar, ¿no? Comienzo a contar. Y si 48 horas después el paciente, acá dice durante 8 días, en el 10º día de estancia, o sea, de estancia total, ¿no es cierto? O sea, aparentemente comienza con fiebre, entonces si empieza la clínica tardíamente, mayor a 48 horas de haber sido intubado, inicia el cuadro de neumonía, esa neumonía se suele llamar ya no intrahospitalaria, sino neumonía asociada a ventilación. Entonces, eso es importante tener en cuenta, porque ya hemos leído la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos que llegar al diagnóstico y con eso ya tenemos el 80% resuelto. La secuencia de hechos es importante, o sea, esa secuencia, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de hechos acá? Acá pesa más, como ven ustedes, acá la edad no interesa mucho, ¿no? Y van a ser la mayoría probablemente adultos mayores, no sabemos, pero la secuencia de hechos es importante, ¿no? El ingreso que no es debido, no de causa neumónica o respiratoria, es un ingreso por una cirugía, es un ingreso por otro cuadro, ¿no? Por otro cuadro que no está
asociado a neumonía. Entonces, eso es lo primero. El ingreso, de ahí el tiempo. De hecho, nos da tiempo para pensar que es neumonía intrahospitalaria, porque ha estado un buen tiempo, no lo dice exacto, pero nos da a entender que recién al 10º día de su ingreso hace el cuadro neumónico, o sea, tiene el tiempo suficiente, generalmente mayor de 48 horas para ambos casos, para el hecho de llamarlo intrahospitalaria y para el hecho de llamarlo asociado a ventilación 48 horas después del tubo endotraqueal. Lo demás es característico, ¿no? Va a haber secreciones traqueales, a veces no, estertores en ambos campos pulmonares, el aumento de trabajo respiratorio, eso va a ser importante y siempre recordar que esa clínica de todas maneras va a ser más tirando hacia una clínica típica. Sin embargo, basta que haya solamente fiebre o signos de infección. En el caso de los intrahospitalarios y la neumonía, para que uno pueda darlo como válida la clínica. O sea, acá no tiene que haber necesariamente una clínica típica. Puede haber solamente fiebre, el paciente no tener mucha reactividad, algo de secreciones y sobre todo signos de infección, incluso es válido un hemograma, ¿no? Que nos pueda, ¿no? Indicar desviación izquierda, un proceso infeccioso. La radiografía sí va a ser clave. ¿Por qué? Porque este paciente, como ha estado evaluado, tiene que tener radiografía previa, tiene que tener previa, no necesariamente normal, pero sin ese nuevo infiltrado. Porque recuerda que lo que voy a buscar, ¿qué cosa es? Voy a buscar un nuevo infiltrado. Entonces, esa radiografía es importante y acá habla de nuevos infiltrados bilaterales en lóbulos inferiores. Y obviamente, no tengo el AGA en este momento, pero sí tengo, por ejemplo, que la indicación de que se han tomado secreciones traqueales, lo cual no influye en mi respuesta, pero es la actitud típica que se tiene que tener ante este tipo de cuadros de neumonías intrahospitalarias que van a cambiar. ¿Por qué va a cambiar de nombre, doctor? ¿Qué me pueden poner en la respuesta? ¿Me pueden poner neumonía intrahospitalaria? Podría ser respuesta. Si es que no encuentro neumonía asociada a ventilación, que es más preciso. Entonces ahí está la trampa en estas preguntas. O sea, como el macro es neumonía intrahospitalaria, me pueden poner solamente el macro, es decir, neumonía intrahospitalaria y el resto de las respuestas no ser neumonía comunitaria, ser neumonía aspirativa, ser neumonitis intersticial. O sea, te pueden poner varias cosas y no ponerte la asociada a ventilación. No se dejen confundir ahí. Ustedes tienen claro eso. Entonces, en el panorama ustedes han dicho, esta es una neumonía intrahospitalaria que se ha convertido, ¿no? que en realidad es un subtipo de neumonía intrahospitalaria llamado neumonía asociada a ventilación. ¿Y por qué es importante eso? Porque la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Usualmente uno piensa primero en estafilococo, los meticilino resistentes, y en bacilos gram negativos. De ellos, Klebsiella, Pseudomonas, etc. En cambio, la neumonía asociada a ventilación, lo que uno suele pensar primero es en Pseudomonas. Pseudomonas, ¿no? Acinetobacter, como una, ¿no? Crece mucho la incidencia, Staphylococcus aureus. Y eso hace que si la pregunta fuera, ¿cuál va a ser, por ejemplo, la terapéutica? Entonces, yo tengo en mi cabeza el diagnóstico. Yo sé que es una neumonía asociada a ventilación, que es un subtipo de neumonía intrahospitalaria. Ok. Si me dicen, escoge un antibiótico, pues buscaré carbapenem con actividad anti-pseudomonas. Por ejemplo, ertapenem está excluido, no tiene actividad anti-pseudomonas. Buscaría que la respuesta esté imipenem y que esté, ¿no? O meropenem. Eso en primer lugar. Y después la actividad anti-estafilocócica. Y ahí estaría vancomicina. Entonces, la respuesta más perfecta sería imipenem más banco, mero más banco. Podrían ponerme una única alternativa de mero solo. Pero si las otras alternativas no juegan para nada, pues obviamente va a ser la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que tener en cuenta, sobre todo, cuál es la que me va a coberturar más cercanamente a este perfil que yo puedo definir analizando mi pregunta de esta manera. Muy bien.
Veamos el análisis de una pregunta de tuberculosis. Es bien interesante, ¿ah? Las preguntas de tuberculosis pueden ser muy variadas, ya hablando de lo que es la norma técnica y son datos específicos. Pero de las preguntas que más abundan es aquellas en donde simplemente lo que quieren es que tú diagnostiques el cuadro de tuberculosis. Y ahí es fundamental, por ejemplo, en la edad generalmente los pacientes con tuberculosis tienden a ser de menor edad, ¿no? Los que más tienden a ser jóvenes y adultos, ¿no? Simples. O sea, estamos hablando del rango generalmente entre 18 y 55 años, la gente en mayor actividad, la que suele comprometerse. Cuando me hablan de tuberculosis pleural, por ejemplo, de tuberculosis pleural, que es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente, esto suele estar en pacientes entre 20 y 35 años, la mayor incidencia. Y esos son datos importantes, ¿no?, a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué estoy pensando en tuberculosis? Me están hablando de una tos productiva, miren ustedes, pero ¿de cuánto? De los últimos 3 meses. Prácticamente esto ya lo hace crónico. Recuerden que la tos se convierte en crónica cuando es mayor de 3 meses. O sea, está en ese límite, ¿no? Con expectoración hemoptoica, dice. Entonces, eso es importante. Comienza a aparecer una clínica importante. Si a mí me dicen que hay expectoración hemoptoica en un paciente que tiene tos, o sea, estoy hablando de tos, y estoy hablando de hemoptisis, ¿es una tos productiva o no? Claro que sí, ahí mismo lo dice. Es una tos productiva. Entonces ya voy alejando algunas enfermedades. ¿Qué cosa no podría ser? No podría ser, por ejemplo, un enfisema, no podría ser una fibrosis pulmonar, que tienen característicamente son tos secas, ¿no? O no productivas. La hemoptisis, ¿qué cosa me señala? Sobre todo la posibilidad de cavitación. Y entonces ahí es donde yo en esta secuencia clínica ya voy pensando en mi cabecita, digo, allá, si hay hemoptisis, así sea hemoptoica ocasional, te voy pensando en las causas de hemoptisis. Puedo pensar en bronquiectasias, ¿no? Puedo pensar en cavitación. Si pienso en cavitación, voy pensando si fuera agudo, ¿no? Si fuera agudo, estafilococo, bacilos gram negativos. Pero como es crónico prácticamente, la primera posibilidad siempre va a ser tuberculosis, aspergillus, ¿no?, con las posibilidades. Entonces voy pensando, dice, refiere además pérdida de peso, caída de peso. Recuerden que no cualquier enfermedad te da caída de peso no intencionada, ¿no? Dice fiebre vespertina, otra característica, la fiebre vespertina, característica de algunas enfermedades bacterianas clásicas que tienen ese patrón, ¿no es cierto? La brucela, la tuberculosis, ¿no? Aunque también hay enfermedades neoplásicas que pueden tener ese patrón, lo que se llaman los síntomas B. Entonces voy pensando, sudoración nocturna, otro datito importante, sudoración nocturna. Entonces, cuando me ponen sudoración nocturna con fiebre vespertina, prácticamente me están diciendo, oye, eso es TB, eso es TB. Entonces, por varios sitios me están diciendo TB. Tiene contacto cercano con una persona, ahí cuando pienso en TB, el epidemiológico es básico. Entonces, hay el contacto con paciente, ¿no?, que ha sido diagnosticado con tuberculosis. O sea, contacto con bacilífero. Vamos a ver que este dato es fundamental. ¿Ok? ¿Y qué pasa en la secuencia clínica del examen? Tiene el rostro pálido y sonrojado y adelgazado. Uy, ¿alguien me diría qué cosa significa esto? Esto significa lo que se llama la facies característica de la tuberculosis. ¿Cómo se llama eso? La facies de Margarita Gautier, la dama de las camelias, ¿no? La belleza de la tuberculosis. O sea, te lo han descrito acá, ¿no? Rostro pálido, sonrojado, adelgazado. Una vez en una pregunta hace muchos años pusieron, ¿no?, de rostro bello, caramba, afilado, de ojos brillantes. Entonces, esa es la facies. Alguien me dirá, doctor, ¿usted se exagera en eso? No. Por eso es que a veces uno, cuando pasa visita y ve un paciente, y dice, ese paciente debe tener TB, y a mí me ha pasado por lo menos unas 10 veces, y el interno, el residente dicen, después cuando ya definimos que era TB, dicen, doctor, ¿cómo se dio cuenta? La facies de Margarita Gautier, descrita en el Suros, y esa facies Flaubert la describió en su famosa novela. Entonces,
Tienen, ¿qué más? Se encuentra adelgazado con crepitantes en el vértice del pulmón. Hoy en día la norma te dice de que la infiltración en una tuberculosis puede ser en cualquier sitio, no tienes que buscarlo solo en el vértice, pero esto es lo que nos suelen poner las preguntas, en el vértice, en el ápice, ¿no? Y entonces solicitas la radiografía y vas a ver que muestras una lesión en el lóbulo superior. Generalmente es el lóbulo superior, generalmente va a ser apical. Ojo, la misma norma del 2023 está diciendo, no tienes por qué venir así, pero viene así, ¿ok? Hasta que cambien eso, puede pasar mucho tiempo, o quizás nunca. Entonces, definitivamente, me dice que tiene una cavidad. Y eso ahora me corrobora lo que yo pensaba. O sea, definitivamente estoy buscando cavidad. ¿Por qué? Porque hay hemoptisis, porque tiene que haber bronquiectasia o cavitación. No se forma la hemoptisis en el pulmón por gusto. Claro, cuando uno tiene hemoptisis tiene que descartar que no sea de la vía respiratoria, podría ser varices, ¿no? Podría ser varices faringias, podría ser de causa laringia, pero en este caso característicamente va a ser de causa pulmonar. Entonces me dice, se realiza una vaciloscopía de esputo, definitivamente 2 BK es lo que hay que hacer, pero mi primera posibilidad, obviamente, es una tuberculosis pulmonar y podría, si me ponen cavitaria, con mayor razón. Un cáncer de pulmón no suele cavitar. Los cánceres de pulmón no suelen cavitar. O sea, no digo que no pueda suceder cuando hay sobreinfección, pero no suelen cavitar. Pero un cáncer de pulmón sí tiene esa triada. ¿Qué triada, doctor? Tiene la triada de tos. Acuérdense de la triada del cáncer de pulmón. Tos, ¿no es cierto? Hemoptisis y baja de peso. Esa triada, pero ¿a qué le falta esto? En un generalmente fumador, adulto mayor o fumador pesado. Ese es lo más característico. Entonces, cuando uno habla de esa triada, tos, hemoptisis, entonces está en el diagnóstico diferencial, obviamente que tiene le gana. Y el absceso pulmonar, recordar que es una complicación más asociada a neumonía aspirativa. De repente en neumonía aspirativa no lo dijimos, pero es una complicación típica. Se puede abscedar los cánceres también. Raramente vemos abscesos pulmonares por tuberculosis. Así que esto está más alejado. Y la clínica clásica del absceso es fundamentalmente una secreción muy purulenta, ¿no? Abundante, y además de eso tiende a ser el patrón de fiebre en agujas, ¿no? Generalmente subagudo crónico, que eso sí va con esto, y la imagen redondeada con nivel hidroaéreo. Entonces, varios datos que no están para alejar como distractor. Una tuberculosis latente. Entonces, ¿qué cosa es una tuberculosis latente? Es como tu conocimiento latente, ese que crees que lo tienes, pero no lo tienes. O sea, pero lo puedes desarrollar. Eso es lo importante. O sea, lo latente es que se va a desarrollar después, pero en este momento no hay la clínica que demuestre que estás con la infección. Pero hay un dato ahí fundamental. Entonces, el dato fundamental es el antecedente. ¿El antecedente de qué? El antecedente de la predisposición y del contacto. Es fundamental. Desde el momento que me dicen que este paciente ha tenido contacto, entonces yo lo leo y dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Dice, ¿no? Entonces tiene contacto con un bacilífero. Ah, eso es clave. Y lo segundo, ¿la edad es importante? No, acá no va a ser importante, pero sí el antecedente de la diabetes. Entonces, el contacto del bacilífero, positivo, contacto positivo, 1. Y lo segundo, ese dato. ¿El dato de la edad podría hacerlo? Sí, sí tengo que evaluar el dato de la edad. ¿Por qué? Porque si está de 0 a 5 años, o sea, 4 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Si tienes ese dato, este paciente no necesitas más. Le vas a dar tratamiento como tuberculosis latente. Si está entre 5 y 18 años y tiene un PPD positivo o un IGRA positivo, no lo piensas más, le vas a dar tratamiento. Pero es importante, como no tiene este rango de edad, tiene 52 años, buscar los antecedentes
de inmunosupresión, de enfermedades crónicas, de cánceres, no cualquier tipo de cáncer, los hematológicos, los de cabeza y cuello, la gastrectomía, o sea, hay varios datitos ahí clínicos. La diabetes, uno de ellos. Entonces, tiene la diabetes, es el que más te van a poner porque es el que siempre te vas a acordar. La enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? La enfermedad renal crónica, la cirrosis. Te van a poner, por ejemplo, la gastrectomía, gastrectomizados, neoplasias, sobre todo de cabeza y cuello y hematológicos, la inmunosupresión, el uso de corticoides en forma crónica. Entonces, todos esos antecedentes van a hacer que clínicamente tú digas, sí, este paciente, ¿no? Si tiene un PPD positivo, lo voy a, ¿no? Lo voy a, o sea, tiene el factor, le voy a dar tratamiento. Entonces, miren lo importante que es eso. Entonces, el dato clínico, ahí, ¿cuál será el dato clínico? Que es asintomático. Que es asintomático. Es un paciente que ha tenido contacto, ¿ok? Pero no presenta síntomas respiratorios. No presenta síntomas respiratorios. Eso es clave, ¿no? Ni de sistémicos de ningún tipo. Podría tener otros síntomas, pero que no tienen relación con el hecho, ¿no es cierto? Y el dato epidemiológico, el dato objetivo también, ¿no? El dato epidemiológico está en una zona de alta prevalencia y el dato objetivo de la demostración de que ha tenido prima infección, que es el PPD positivo mayor o igual a 10 milímetros, o el IGRA positivo en mayor de 2 años. ¿Por qué no en menor de 2 años, doctor? Porque en menor de 2 años el IGRA pierde valor porque puede ser falso negativo, debido al desarrollo todavía incompleto y del sistema inmune para la respuesta hacia él, ¿no? Hacia la producción de lo que podría ser un interferón gamma. Entonces, esto es importante. En estos datos clínicos, hoy en día se considera también la radiografía de tórax negativa, o sea, normal. Entonces, fundamental, asintomático y normal para poder llamado latente. Entonces, esos son los datos claves. O sea, yo entro y digo, oye, nos está hablando un paciente con enfermedad renal crónica que ha tenido contacto. Entonces, primero en mi cabeza, ya, tuberculosis latente, busco todos los datos, tiene que estar, ya sea datos clínicos asintomáticos, radiografía normal, ¿no? Para este grupo te necesito un PPD, un IGRA, tiene el PPD mayor de 10 milímetros, ya, ni hablar. Y lo otro, tiene que tener obviamente los BKs negativos. No necesariamente va a estar, pero abunda, o sea, abonan. Porque si me ponen BK positivo, pues deja de ser latente, es bacilífero y se convierte en una TB activa, ¿no es cierto? Entonces el diagnóstico, tuberculosis latente, sí o sí, tuberculosis BK negativo, no es el proceso. Recuerden que una tuberculosis BK negativo significa que estos dos esputos negativos en un paciente sintomático, que no es el caso, pero que tengo alta sospecha por algún motivo, ¿no? Sea por gran contacto, o sea por el hecho de que su clínica es muy característica, ¿no? Su infiltrado es muy característico, entonces yo digo, insisto, y le hago qué cosa, si fuera así, realmente sintomático, muy, muy sospechoso, le haría en todo caso, pues ahí un cultivo y 2 BKs cada semana hasta que termine el cultivo. Ese es el proceso para recién llamarlo negativo. Yo no puedo llamarlo BK negativo solo por el hecho que salió el BK negativo. Tuberculosis pulmonar, BK negativo, es después de haber definido con cultivo y todo lo demás y por evaluación de expertos. Una reacción cruzada por vacunación no va, ¿no?, con todo este contexto. Entonces, esto es, recordad que tuberculosis latente, hoy en día el tratamiento en menores de 2 años es con rifampicina y isoniazida por 3 meses. Y en mayores de 2 años con rifapentina más isoniazida semanal por 12 semanas, que es lo mismo que decir 3 meses o 12 semanas, ¿ya? Entonces, si no tengo rifapentina, uso isoniazida rifampicina todos los días por 3 meses. No olvidar esto, ¿no es cierto? En este caso la radiografía, que sea negativa, y el BK, todo esto tiene que ser negativo. Veamos ahora tromboembolismo pulmonar.
Las preguntas de tromboembolismo pulmonar en los últimos años ha ido incrementándose fundamentalmente a raíz de no solamente de la mayor incidencia de cáncer, y que es una de las causas que más aboga hacia tromboembolismo pulmonar, el hecho de la trombofilia asociada al cáncer, y lo otro, algunas infecciones como el COVID, que han sido tremendamente inductoras de tromboembolismo pulmonar. Entonces, acá es clave, por ejemplo, los datos iniciales. ¿Por qué? Cuando yo sospecho de que esto puede ser, porque la pregunta dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Nuevamente, entramos en la pregunta más clásica. Entonces dice, y es lo que más se pregunta entre, ¿qué hace el diagnóstico? Entonces, ahí es clave los datos iniciales. La edad puede influir un poco en el hecho de que a mayor edad, mayor riesgo de que el paciente esté postrado o que el paciente tenga una neoplasia. Eso es cierto. Pero acá la clave es lo súbito, lo brusco del cuadro, horas. Entonces el hecho de que presente disnea súbita, dolor torácico de inicio agudo, o sea, probablemente de una manera de decir brusco, súbito, hace pocas horas. Entonces eso es importante, el inicio brusco, súbito, ¿no? Eso es fundamental. La clínica característica, ¿no es cierto? Sobre todo, no debe fallar la disnea. Probablemente el dolor torácico sea uno de los más frecuentes. Puede haber también hemoptisis, puede haber tos, puede haber fiebre, pero esto es lo que más hay, disnea, lo característico. Entonces dice, el dolor es más intenso al inspirar profundamente. No es que te quiera llevar hacia que esto puede ser patología pleural. Recuerda que qué es lo que duele en el pulmón. El pulmón no duele, solamente duele la pleura. Entonces definitivamente sí, el dolor en el torácico debido al pulmón tiene que estar relacionado con la característica pleurítica, porque lo otro sería ver si no es angina. Refiere que ha estado inmovilizado durante las últimas 2 semanas. Eso es importantísimo. Ahí el antecedente se llama un antecedente crítico. Entonces, este antecedente crítico es la inmovilización, una de las causas más frecuentemente asociadas a tromboembolismo pulmonar. Podría tener el antecedente, y de ellos la cirugía ortopédica es el más característico. ¿Qué otros podríamos buscar? Podríamos buscar cánceres activos, podríamos buscar antecedentes de trombosis venosa profunda, de trombofilia, de uso de algunas drogas, de infecciones como el COVID. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Lo llamo yo, en este caso, un antecedente crítico, porque es clave. Tiene que haber eso. Es como en la aspiración. En la neumonía aspirativa tiene que haber el antecedente de por qué te aspiraste, o sea, tienes un proceso hasta agudo de etilismo o tienes una secuela. En este caso tiene que haber algo que vaya con lo que es la actividad de Virchow, ¿no? Tiene que haber daño endotelial, tiene que haber, ¿no? Producción de coágulos, tiene que haber estasis para que uno pueda justificar la producción de un trombo, ¿no? Porque este es un tromboembolismo pulmonar. Entonces tiene esa característica. Y los hallazgos clínicos, ahí va a abundar. La taquicardia está dentro de lo que es importante, el Wells, por ejemplo, para decirte, ¿no? La saturación no, pero te está indicando que es un proceso que desatura. Estertores, sibilancias en la ocultación pulmonar. No se observa hinchazón y sensibilidad de la pierna izquierda. No, perdón, pero se observa. Esto también es importante. Esto de acá, que me está denotando, probable trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, ¿no es cierto? La taquicardia es importante, ¿no es cierto? El EKG, ese es importante también. No siempre va a tener la pregunta todos los datos para decir que esto es un Wells, ¿no? Un Wells de 7 o más. No puede ser una pregunta difícil de decir si tiene 7 puntos. Ahí sí te tendrían que darte otros datos. Ese antecedente, esa trombosis podría estarme dando 3. ¿No? El no tener otros diagnósticos asociados o característicos me te podría dar otros 3 puntos. Si la taquicardia me está dando 2 puntos, ya tendría 8. O sea, podría sacarlo de esa manera. Pero la pregunta es simplemente diagnóstico. Y el EKG típicamente tiene que ser compatible. No puede aparecerme pues una arritmia ventricular, no puede aparecer. No, acá característicamente la taquicardia
puede ser T negativas en cara anterior y la imagen característica S1Q3T3, ya lo está vendiendo. Entonces el EKG siempre ha sido importante, aunque no es determinante, pero siempre tiene características. Y la radiografía suele ser normal o tener algunas peculiaridades que uno tiene que conocer, como puede ser, por ejemplo, el signo de Westermarck, como puede ser la joroba de Hampton, ¿no? O sea, hay que tener eso en cuenta. Y entonces dice, se solicita angiotomografía, que claro, sabemos que este es el examen GOLD, el examen que me da el diagnóstico, ¿no? Claro, alguien me dirá, doctor, el GOLD como prueba de mayor especificidad, ¿no es la arteriografía? Sí, pero es el examen GOLD en el sentido del diagnóstico. O sea, es es el examen que hoy en día te va a definir el cuadro. Entonces, diagnóstico, me quedo con tromboembolismo pulmonar sin ninguna duda, ¿no es cierto? Me quedo con tromboembolismo pulmonar, tengo todos los datos y tengo todo compatible. La neumonía, que sea un cuadro neumónico, en ningún momento he tenido ni siquiera evidencia de tos, ni siquiera tengo evidencia de consolidación, lo único que tengo es una desaturación. Una pericardititis aguda podría explicarme un poco el dolor, pero no es ese dolor pleurítico. O sea, también este como diagnóstico diferencial y este como distractor no funcionan. Muchas veces el tromboembolismo pulmonar, quizás por el dolor torácico, cuando te dice un dolor torácico súbito, podría uno hacer siempre el diferencial con angina de pecho, con IMA o también con disección aórtica. Eso tener siempre en cuenta. En el asma hay preguntas que pueden ser muy variadas, pero efectivamente de las más frecuentes es aquellas que es básicamente definir el cuadro, ¿no? Ya hay cosas específicas, ¿no? Como por ejemplo definir si el cuadro es intermitente, persistente, leve, si es la crisis es qué tipo de crisis, leve, moderado, severo, preparo, o la terapéutica. En este caso dice el diagnóstico más probable es el hecho de definirlo como asma. Y ahí el dato de entrada es fundamental, ¿no es cierto? El dato de entrada es fundamental. Entonces, ¿por qué vas a pensar en asma? Porque el paciente tiene dificultad respiratoria. No necesariamente te va a decir disnea, ¿no? Dificultad respiratoria, eso es clave, eso es uno. Generalmente asociado a ¿qué? A sibilancias, que es lo más sensible, pero no específico. La opresión torácica, que puede ser más específico, pero no es lo más sensible. Entonces, la suma de todo ello no me hace sospechar de asma. Los datos de entrada son fundamentales. Suele ser hablarme de algo recurrente o realmente agudo. Y también me dice, ¿no? Episodios similares. Entonces me habla de recurrencia porque es una enfermedad recurrente, ¿no? Recurrente. Y me habla básicamente de eventos agudos. Diferentes eventos agudos. Entonces esa es clave. La secuencia clínica de síntomas, como uno dice, no, el paciente generalmente ha tenido, ha aliviado con salbutamol sus síntomas. Eso es importante, ese dato del uso positivo del broncodilatador. Es casi como una prueba, ¿no? Casi como una prueba de que hay broncoconstricción ahí. Y definitivamente el antecedente de que trabaja en una oficina con aire acondicionado, ¿no? Que vamos a lo que nos está demostrando, fundamentalmente es el disparador de la enfermedad, ¿no? No siendo fumadora. Y el dato de asma en la infancia es fundamental. Entonces ahí va a haber ese dato epidemiológico, el haber tenido asma en la infancia. Recordad que el asma es una enfermedad 90% de fenotipo hipersensible. Y este dato de atopía, este dato de asma en la infancia es clave. En la secuencia clínica siempre recordar, ¿no?, que vamos a encontrar generalmente un paciente taquimneico, su frecuencia respiratoria suele estar por encima de 20. Vamos a encontrar las sibilancias bilaterales. La expiración prolongada puede ser a veces lo único que encuentren. Disculpen. Lo único que encuentren. Saturación y la desaturación puede no ser muy marcada. Va a depender
del tipo de crisis que esté sufriendo en ese momento. Entonces es importante ese dato en la secuencia de sibilantes que pueden ser, dependiendo de la gravedad, ¿no? Pueden ser solamente expiratorios, menos grave, inspiratorios, expiratorios, más grave, tórax silente, súper grave, ¿no? Entonces, o incluso antes de silente, alejados, ruidos alejados. Entonces va en esa secuencia. Y esa secuencia me puede servir para definir la gravedad de la crisis. No olvidando algunos exámenes, como pueden ser a veces, ¿no? Que el hecho de que la radiografía de tórax sea normal no suele ser un dato relevante. En el caso de un asma no se suele poner, pero es importante si es que por ahí apareció ¿no? en el cuadro clínico fiebre o expectoración purulenta, ¿no? Entonces, tórax normal, la desaturación, que puede ser un dato importante para la crisis, eso siempre hay que tener en cuenta. Recordar que generalmente la crisis leve no modifica, la moderada está entre 90 y 95 la saturación y la severa menor de 90, o sea, ya lo que es insuficiencia respiratoria. Entonces el asma, acá no va a tener duda, es un asma de adulto exacerbado, puede venir solamente como asma el diagnóstico, como asma bronquial, puede venir como asma hipersensible, todos ellos serían totalmente válidos. La bronquitis crónica, ¿por qué se aleja? Por edad y por el antecedente de tabaquismo que es negativo, ¿no? Por ahí decía que no ha fumado, no hay ese dato, entonces, y porque la bronquitis crónica puede a veces dar cuadros que asemejen asma y sibilantes. Y la neumonía típica también podría producir, ¿no? Como un diagnóstico ya que nos puede confundir. A veces puede producir cuadros también de sibilantes y cuadros de broncoespasmo, pero más raro, mucho más raro. Entonces nos quedamos con el diagnóstico de asma. Siempre recordar que el diagnóstico de asma pasa, la sibilancia, aunque no es altamente específica, es altamente sensible dentro de los síntomas y tenerlo siempre presente en esta evaluación de estos cuadros. Entonces, esta es la manera de enfocar el asma. Y en el manejo, pues te pueden preguntar, siempre recordar que en el manejo puede haber lo que se llama la terapia de rescate, que siempre van a ser los beta-2 agonistas. La respuesta, la terapia preventiva, que siempre va a ser los corticoides inhalados. Ten en cuenta que hoy en día lo fundamental para evitar complicaciones a largo plazo en el asma es el uso precoz y siempre de corticoides inhalados y evitar siempre los corticoides sistémicos. Veamos ahora pregunta interesante sobre cáncer de pulmón. En los últimos años no ha habido muchas preguntas de cáncer de pulmón, no sé por qué, tuvo su momento, a veces hay así, y no, siempre las preguntas de cáncer de pulmón han estado dirigidas al hecho del diagnóstico y también de la etiología. Es importante cuál es la, ¿no? El tipo de cáncer. Entonces, siempre han sido dirigidos a eso. Raramente esa es la terapéutica, pero vamos a comentar los tres. Entonces, ahí sí es clave la edad y el antecedente. Entonces, generalmente la mayoría son de mayor edad, o sea, son adultos mayores, sobre todo los cánceres de pulmón asociados, ¿no? a células escamosas y asociados a lo que es el microcítico. Ambos siempre con el antecedente de tabaquismo. Entonces, eso es lo interesante. O sea, el antecedente de tabaquismo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el más frecuente hoy en día, ¿no? Es adulto mayor, el más frecuente hoy en día es el adeno-CA. El adeno-CA es el menos asociado a tabaquismo, menor a tabaquismo. Respecto a la edad, no va con adulto mayor, generalmente es edad media y son mujeres de edad media. ¿Se dan cuenta? Y es el más frecuente, ¿eh? Y es el más frecuente. Menos asociado a tabaquismo, mujer de edad media, tampoco se asocia a neumoconiosis. Recuerden que otro factor como la neumoconiosis se asocia sobre todo al escamoso, ¿no? Y dicho sea de paso, es típicamente periférico. Estos tienden a ser centrales.
Entonces, eso es importante, fijarse en el antecedente es clave cuando uno piensa en cáncer de pulmón, porque la pregunta te dice cuál es el diagnóstico. Y entonces la secuencia empieza tos persistente en los últimos 3 meses, estamos hablando ya de cronicidad, acompañado de esputo sanguinolento en los últimos días. Entonces tienes tos, hemoptisis, ¿no? Refiere también pérdida de peso y baja de peso. Esto es lo que se llama típicamente la triada de cáncer de pulmón. Cuando uno sospecha de cáncer de pulmón, ve esta triada. Esta triada lo tienen otros, o sea, podría tenerlo TB también, entonces va con el diferencial con TB, puede tenerlo las micosis pulmonares. Entonces acá tú vas a decir tu diagnóstico diferencial, ok. En otros países no se preocupan mucho porque la TB es marginal, TB y micosis pulmonares, especialmente histoplasmosis, ¿no? Crónica. En nuestro caso, ¿qué cosa nos aleja? La TB no es tan frecuente en esos adultos mayores, ese es uno. Y lo otro, no hay la historia de contacto. Y lo otro, en el caso de micosis, generalmente está asociado a gente que trabaja en el campo o que tiene un factor de riesgo, ¿no? Cuevas, etc. Entonces, definitivamente esta clínica me hace sospechar esa secuencia clínica del paciente que tiene, además le ha sumado fatiga, disnea progresiva, no tiene antecedentes de infecciones, ¿no? Y hay disminución de ruido respiratorio de emitoras derecho. Entonces comienza a aparecer eso. Los síntomas no pulmonares también pueden ser un dato importante, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que tener en cuenta los síntomas no pulmonares, aunque en este caso no hay muchos, pero por ejemplo los paraneoplásicos, ¿no? Los casos de trombosis pulmonar, ¿no? Tromboembolismo periférico, profundo, trombosis venosa profunda asociados, como que se pueden asociar a lo que es, ¿no? Y los datos epidemiológicos de asociación, por ejemplo, hemos hablado de tabaquismo, hemos hablado de neumoconiosis o incluso el tabaquismo, ¿no? Sin haber fumado, el estar presente, básicamente el aspirar el humo. Entonces, ahí es clave ya lo que viene, las imágenes, algunas, ¿no? Dicen disminución de ruido, emitoras, eso ya la parte de pareciera que hay una disminución ahí, pero la radiografía te va a mostrar generalmente una masa o un nódulo. Entonces ahí tienes una masa en el lóbulo superior derecho de 4 centímetros. Ya no es nódulo porque es más de 4. Acuérdense que nódulo hasta, ¿no?, menor o igual a 3 centímetros o 30 milímetros. Y ya es masa mayor de 3 centímetros. Entonces en este caso ya es masa y está muy bien puesto ahí. Tomografía, ¿no?, presencia de masa lobulada. Entonces la imagen generalmente va a ser definitiva. Incluso sin imagen uno podría sospechar, ¿no? Pero generalmente lo mínimo que vas a tener es una radiografía que te hable de un nódulo, una masa, y ahí la localización es importante. Entonces tú vas a agarrar a decir localizaciones periféricas, tú dices, ya, adeno, sea de lejos, porque es por la frecuencia, células gigantes también. Localización central puede ser iliar, típico de células epidermoides escamosas, y parailiar, típico del microcítico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, mi diagnóstico va hacia cáncer de pulmón. Va hacia cáncer de pulmón. Esta es la pregunta más fácil. Podría decirte, darte el dato de, masa en lóbulo superior derecho, podría ser hasta un Pancoast, ¿no? Podría decirte esto es un síndrome Pancoast, si es que me agregara Horner y me agregara, por ejemplo, debilidad en el miembro superior derecho. Podría ser un síndrome Pancoast. ¿Qué cosa es el síndrome Pancoast? Asociado netamente al cáncer de pulmón, el hecho de que los nódulos o las masas pulmonares apicales pueden producir compresión del ganglio geniculado y producir síndrome Klaus-Bernard-Horner y producirte también, ¿no?, compresión a nivel de lo que es el plexo braquial. Y entonces tienes esa triada, ¿no? Vas a tener la triada de, ¿no?, tumor apical o en el vértice, Horner, síndrome Horner y compromiso del plexo braquial,
que puede ser desde dolor, ¿no? Parestesia, debilidad, dentro de lo que puedes ver. Diagnóstico diferencial, generalmente neumonía necrotizante, más que eso, incluso uno diría lo que son los tumores benignos, ¿no? Y la tuberculosis definitivamente es más bien un diagnóstico diferencial más cercano por la triada, recuerden, ¿no? Pero el cáncer de pulmón acá se lleva el diagnóstico. Recordar que entonces nos pueden preguntar, generalmente el tratamiento es muy raro, ¿eh? Más nos preguntan o esto, o el cáncer, o puede ser un síndrome de Pancoast como algo, una variante, o te pueden preguntar sobre todo cuál es etiológicamente, ¿no?, el tipo de cáncer, porque te dan datos como por ejemplo la edad, habíamos dicho mujer, edad media, que nunca fumó y que tiene un nódulo pulmonar periférico o una masa periférica, eso es adeno-CA. Si me dicen que es un paciente adulto mayor con tabaquismo, ¿no es cierto?, y que la masa es central iliar, ese es un escamoso. Si me dicen que es un paciente con una evolución tórpida, con ya metástasis, y que encima tiene un paraneoplásico, puede tener hiponatremia, puede tener un Cushing, puede tener un Lambert-Eaton, no, pues eso es microcítico. Si me dicen que es un adulto mayor fumador con una masa iliar y que además de eso tiene hipercalcemia, la hipercalcemia es el paraneoplásico que se asocia ¿a quién? A escamoso. Entonces, esos datos tengo que tenerlos en la cabeza. Veamos ahora cómo enfrento una pregunta de pleura. Y entonces uno dice, pleura, pleura hay bastantes cosas, pero no crean, ¿no? No es muy difícil. Entonces, acá es clave, por ejemplo, definitivamente el sexo y la edad nos puede dar algunas características, ¿no es cierto? Mujer de 45 años, inesfuerzo, progresiva, dolor torácico, tipo pleurítico de costado derecho. Por ejemplo, si yo pienso en la causa más frecuente de derrame, es la causa más frecuente de derrame en general es por ICC. Y eso será generalmente adultos mayores. Entonces, adulto mayor, predomina más el varón sobre la mujer, varón más que mujer. Perdón, estoy cambiando acá yo, ¿no? Cambio de sexo sin ningún roche. A ver, varón mayor que mujer. Ok. Y entonces, ¿es importante? Sí, claro que sí. Y dice, ¿no? Como decíamos, la causa más frecuente, adulto mayor, sobre todo varón, porque la causa más frecuente es ICC. Si yo hablo de ¿y qué cosa es? Es un trasudado. Si yo hablo de los exudados, el exudado más frecuente es el paraneumónico. Y ahí sí, generalmente lo que más hacen estos cuadros son los adultos. Cuando hablas de adulto, no hablas de joven. Cuando hablas de adulto, hablas de entre 25 y 55 años. Cuando hablas de tuberculoso, sobre todo estás hablando del rango de edad de 20 a 35 y varones. También es más prevalente, más en varones que en mujeres. Entonces sirve el datito, ¿no? Ese datito. Mujer de 45, ahí como que no me da más para neumónico, vamos a ver qué pasa. Con disnea de esfuerzo progresiva y dolor torácico tipo pleurítico en el costado derecho. Entonces ya viene la secuencia clínica. Entonces tú dices, ya hay compromiso de pleura, hay dolor pleurítico, típico, generalmente al final, te puede producir tos, ha empeorado los últimos 10 días. Dice, no tiene fiebre, pero refiere pérdida de apetito y pérdida de peso. No intencionada, 4 kilos el último mes. Tiene antecedente de lupus. Entonces viene en la secuencia, ¿no? Y el antecedente es importante, ¿no? En la secuencia de datos, lupus. Y entonces, si bien es cierto, cuando uno piensa en exudado, piensa primero paraneumónico, tuberculoso y neoplásico, ¿no es cierto? Y acá nos faltó poner el neoplásico. Cuando yo pienso en neoplásico, pienso en el hemático, en el derrame hemático y pienso en adultos mayores. No es el caso. Entonces, cuando piensen qué otras posibilidades, no olvidarse de las colagenopatías. Entonces, las colagenopatías, como lupus, ya me está dando acá, y a veces la pregunta te da directo, ¿no? Por lo que ha estado en tratamiento intermitente con prednisona. Al examen dice tiene matidez a la percusión,
ausencia de ruido, ¿se cuenta? Entonces tiene la clínica del derrame, o sea, es mate, ¿no es cierto? Es sólido, ¿no? No hay murmullo vesicular, está abolido, probablemente las vibraciones vocales estén suprimidas o muy alejadas. Se le realiza una radiografía de tórax, entonces tenemos la radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax se muestra el derrame pleural. Ahí en la radiografía de tórax se puede mostrar solamente la obturación del ángulo, pues un derrame chiquito, o ya pues groseramente la curva de Damasó. O sea, característica. Y entonces la toracocentesis ya te va a ayudar a decir, porque ya no, de repente la pregunta no solamente va hacia el hecho de que digas esto es derrame o no es derrame, sino podría preguntarte la causa, y ahí estábamos viendo, haciendo ya las diversas disquisiciones, pero te puede preguntar si es exudado o trasudado. Entonces siempre la pregunta en un derrame es exudado o es trasudado? Porque de ahí parte el diagnóstico más fino. Entonces se realiza la toracocentesis y voy a tener la característica del líquido. Un líquido amarillo citrino me hace pensar más en TB, en nuestro medio, ¿no es cierto? En nuestro medio. El recuento de 2000 células no es mucho, pero a predominio del linfocito sí es importante. Siempre pensamos en TB por eso, o podemos pensar en enfermedades crónicas, como este caso. Proteínas, altas proteínas, más de 3 gramos, ya es alto en proteínas, DHL elevado y relación de proteína, y la relación 0.65. Recuerden que la relación de proteína, ¿no? Pleural sobre sérica, y la relación de DHL pleural sobre sérica, esta mayor o igual a 0.5, esta mayor o igual a 0.6, es característicamente exudado. Es exudado. Entonces, al toque me dice, esto es exudativo. Y exudado, yo lo primero que pienso es que puede ser paraneumónico. No tengo clínica para pensar en paraneumónico, no hay fiebre ni nada más, ¿no? Tampoco tengo alta celularidad, ¿no? Lo otro es pensar en TB, no tengo ADA positivo, aunque tengo linfocitos, no tengo mucha celularidad, y neoplásico, no veo que sea hemático. Entonces me voy a los otros exudados y tengo el antecedente de la colágenopatía. Entonces, definitivamente mi diagnóstico es derrame pleural exudado. Siempre esto va a confrontarse con el trasudado, el diagnóstico diferencial, y el quilotórax, que sería un exudado raro, pero no te ponen, y si no sabes qué cosa es un quilotórax, se te hace un arroz con mango en la cabeza, pero recordad que el quilotórax es un derrame lechoso. Y no me han dicho que la tórax líquido qué característica tiene, porque hubiese sido interesante que me dijeran si era turbio, pienso más en paraneumónico, si era hemático, pienso más en neoplásico, si era amarillo citrino y pienso más en tuberculoso, ¿no? Si era achocolatado y puedo pensar en un absceso amebiano, si era verdoso, azulado, con detritus, ¿no? Verdoso, azulado, con detritus, y podría pensar en AR. Entonces, las características también me pueden ayudar algunas veces para, si es que la pregunta fuera dirigida de esa manera. Siempre evaluar eso, ¿no? Entonces, nos puede ayudar todos esos datos siendo la evaluación, viendo siempre primero qué te pide la pregunta. Si la pregunta me dice cuál es el tipo de derrame, entonces ya comienzo a buscar yo los datitos, ¿no? Sobre todo el tipo de líquido, el cuadro clínico, la edad, entonces para que pueda encajar en el tipo.